Cuando los pájaros cantan en griego es otro de los últimos trabajos de la filósofa Aida Míguez Barciela. En esta ocasión se trata de reflexiones sobre distintas obras de la literatura universal que analiza desde un punto de vista completamente personal, entre la crítica literaria y la filosófica. Nos acompaña hoy de nuevo en Sin Distancias para hablar de la obra de autores como Defoe, Swift o Kafka con Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED. Buenas, pues hoy seguimos también con Aida Míguez Barciela. Vamos a presentar otro de sus últimos libros. Este libro está dedicado también desde un punto de vista filosófico, vamos a resaltar, pero estaría también dentro de lo que se puede llamar una crítica literaria, ¿no? El título es Cuando los pájaros cantan en griego y está publicado por Punto de Vista Editores también a mediados del 17, ¿no? Ahí he dicho una crítica literaria, pero es una crítica fundamentalmente filosófica, es decir, es aprovechar, digamos, escritos, ya veremos, muy variados, ¿no?, para reflexionar sobre temas filosóficos. Y a mí lo primero que sorprende es la entrada del libro, un moto inicial con un verso de Eliot, ¿no?, de T.S. Eliot, que habla de una crítica literaria sin emociones. Entonces, yo viendo eso y el último, el capítulo ese tan bonito que cierra el libro y que le da el título, Cuando los pájaros cantan en griego, digo que aquí Aida Míguez presenta una crítica filosófica sin emociones que busca, como dice al final, el mensaje terrible y sordo de las cosas, curiosamente, que ese mensaje viene a través, o al menos el protagonista del cuento lo recibe, como a través del canto de los pájaros que él interpreta como griego, ¿no? Entonces, lo que querría ver es, primero, por qué es una crítica sin emociones y luego esa crítica que busca ese ruido, ese sonido de las cosas que curiosamente hablarían en griego, ¿no? Entonces, ¿cómo lo articulas? Bueno, no estoy segura que sea una crítica, una lectura sin emociones, sino más bien una crítica en la que las emociones pretenden tener a la vez cierta validez, que es un poco lo que parece sugerir esa frase del bosque sagrado de Eliot. Al contrario, son textos que surgen de la inmersión en una determinada novela y que se han escrito al calor de esas impresiones inmediatas producidas por el placer de la lectura. Ahora bien, uno lee siempre desde alguna parte, en mi caso desde un cierto horizonte, y en mi caso el horizonte era el que era y por eso aparecen tratados o sugeridos, más bien, problemas que para alguien cuya formación es filosófica, pues suenan a problemas de la historia de la filosofía. Pero es importante, por lo menos para mí, destacar que no se busca en absoluto en esos textos problemas filosóficos. No se busca en las novelas problemas que para un filósofo son relevantes, tales como el sujeto, la conciencia, etcétera, etcétera. Al contrario, estos textos son escritos en cierto modo como una terapia o una higiene respecto a esa tendencia de los filósofos a ampararse, como por otra parte ocurre en cualquier disciplina, a ampararse en sus movimientos, herramientas, clichés y lugares comunes que le facilitan la tarea. En este caso se trataba de poder hablar sobre un texto prescindiendo completamente de esos trucos del oficio. Sí, pero curiosamente, como ya decía Deleuze, que el arte también es una forma de pensamiento, y en concreto la literatura, que no es tanto una aplicación de la filosofía como un mecanismo propio que tiene casi la misma vigencia que la filosofía, ¿no? O sea, es una forma de pensar exactamente igual que la ciencia, exactamente igual que la filosofía, autónoma, ¿no? O sea, que no es tanto aplicar una cosa a otra, sino son vías
paralelas de conocimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que en este libro, que hay una cantidad enorme de autores que van desde Homero, al cual, que como ya le hemos dedicado bastantes programas, pues no lo vamos a retomar, pero vamos, hasta Defoe, Swift, Balzac, Kafka, Virginia Woolf, Henry James, Jane Austen. Es decir, que hay una pléyade. Entonces, para buscar un hilo de lectura, yo planteo, como además, digamos, hay autores de tres momentos de la modernidad. A mí se me ocurrió que una de las entradas, de las muchas entradas que se pueden hacer, claro, porque además hay que tener en cuenta que estos textos han sido escritos durante bastantes años, o sea, durante varios años. Yo creo que una de las formas de leer, al menos bastantes de estos escritos, sería el origen y el declive del individuo moderno, ¿no? Viéndolo al menos en tres momentos. Primero el 18 con Defoe y Swift, luego el 19, fundamentalmente Balzac, y luego la proyección hacia el 20 con Henry James y Kafka y tal, ¿no? Entonces, yo creo que planteas muy bien en Defoe el origen del individuo moderno, ¿no? ¿En qué sentido, en esa reflexión sobre Robinson Crusoe, qué ves tú en esta novela clásica de Defoe? ¿Cómo la interpretas? Bueno, primero se trata de un personaje desarraigado que rompe enseguida con su lugar de nacimiento y que se embarca en una aventura guiada fundamentalmente por el afán de lucro y de explotación económica de plantaciones en Brasil, etcétera, etcétera. En este sentido, me parece que, por un lado, la novela nos habla, igual como tú has sugerido antes, sí, la literatura es pensamiento. Es decir, también la literatura, igual que la filosofía, pone su propio mundo en conceptos. En este caso, esa noción que tratan algunos de los grandes autores de la filosofía moderna, la noción de individuo y la noción de propiedad y la noción de interés y de cálculo, aparecen en la trama misma de la novela, empezando primero por ese acto de ruptura que hace que el personaje que tenía que permanecer en Inglaterra y llevar un cierto género de vida se liquide y se quede solo y nunca vuelve a recuperar realmente ninguna raíz y ningún arraigo. Y por otro lado, que ese personaje, ese individuo sin arraigo, establece una relación con los otros y con las cosas de dominio y de propiedad, lo cual también me parece que es definitorio de la modernidad como época. Sí, ya Marx ponía a Defoe en su isla como el prototipo del hombre capitalista, ¿no? Y tú ahí retomas diciendo una frase, dice, él es una isla, es decir, insistiendo mucho en ese es un punto que veremos de la falta de arraigo del individuo en el capitalismo, ¿no? Él mismo es una isla, no solo está en una isla, sino que él mismo es una isla, es alguien aislado, separado, ¿no? Sin conexión con el resto del mundo, digamos. Sí, es decir, sin pertenencia a ningún entramado de vínculos desde el cual entenderse, en el cual esté inserto y el cual le plantee determinadas obligaciones y deberes. Ha roto con ese entramado de vínculos y por tanto es libre para hacer lo que quiera. Y eso obviamente tiene una cara y una cruz. Se pierde y a la vez se gana algo. Ese comienzo de la modernidad también introduce ya desde el origen una cierta autocrítica, ¿no? Como tú retomas en otro de los clásicos de Swift y los viajes de Gulliver, ¿no? Ahí, en cambio, tú lo planteas más como una especie de apertura de la modernidad hacia sus otros. Los viajes de Gulliver con los enanos, los gigantes, es decir, siempre con lo monstruoso, y al mismo tiempo con la paradoja, ¿no? Que por un lado lo otro es lo otro, pero por otro lado lo otro somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo planteas tú esa especie de autocrítica inicial de la modernidad a través de la obra de Swift y especialmente de los diferentes viajes de Gulliver? Sí, bueno, se trata de una obra satírica y por tanto
juega fundamentalmente con la distancia. En este caso, los distintos viajes son diferentes formas de articular esa distancia. Es decir, la distancia, como siempre, es requisito para el conocimiento, y aquí de lo que se trata es de decir quiénes son los ingleses, cómo son los ingleses, qué es Inglaterra, quiénes somos nosotros. Eso, sobre todo, tiene un protagonismo en los 2 primeros viajes. Hacia el final, la cuestión no se restringe solo a quiénes son los ingleses, cómo es su gobierno, sino a quién es ese hombre que la escolástica define como animal racional. Es en realidad un animal racional. Para eso la novela juega con lentes deformantes o algo así, que nos permiten ver lo propio desde los ojos ajenos. Pero eso es un rasgo que también aparece, pongamos por caso, en la Comedia Ática Antigua, donde para hablar de Atenas se crea un lugar en el aire y en las nubes habitados por pájaros. Se habla de un lugar fantástico, pero en realidad se está hablando del propio lugar, de lo propio. Pero para hablar de lo propio necesitamos una distancia. Entonces esos viajes de Gulliver son articulaciones diversas de la distancia que permite el autoesclarecimiento. La modernidad, y ya desde el origen, sobre todo lo hemos visto en el caso de Defoe, da una gran importancia al dinero y al mercado. Y eso es la clave prácticamente de la mayoría de las novelas de Balzac, ¿no? Balzac como gran, digamos, analista, como ya también Marx y Engels recuperaban, ¿no?, a Balzac como el gran literato de la sociedad burguesa, y la importancia del dinero y la sociedad burguesa como mercado, ¿no? En tus diferentes lecturas de diferentes novelas de Balzac, ¿cómo interpretas a Balzac? ¿Qué quieres, qué encuentras en Balzac? Bueno, sí, esto también está en Defoe. Quiero decir, el protagonismo del dinero. Robinson Crusoe se preocupa mucho de coger las monedas que quedaron atrapadas en el barco hundido, y conecta a la vez con lo que hemos dicho de el individuo moderno como propietario. La relación con las cosas es esa, la de poseo o no poseo otra cosa, y por tanto la de alienar las cosas. Ahora, en Balzac es verdad que la economía política tiene un papel principal. Yo no tengo una interpretación mía de Balzac, pero leyendo con bastante asiduidad sus novelas, pues constato que sí. Primero porque él lo pone en boca de muchos personajes. El dinero, en el orden social de nuestro tiempo, está por encima de todo. El becerro de oro, y lo expresa de muchísimas maneras. Y a la vez sus tramas. El contenido de muchas tramas tiene que ver con disputas de familiares por herencias, es decir, con el problema de la disolución de la familia, porque no hay nada que esté por encima del individuo, como lo hemos definido, es decir, del individuo que persigue sus propios intereses y cuya relación con las cosas es económica, y por tanto lo que le preocupa fundamentalmente es el provecho y la ventaja, puesto que el dinero es la llave de todas las puertas. Entonces sí, en estas novelas, fundamentalmente en Defoe y en Balzac, el dinero es lo que ha quedado una vez que los principios religiosos y los marcos limitantes que todavía eran operativos antes de la modernidad se ha disuelto. Y el rostro desnudo de la modernidad es individuos a los que solo les guía el afán de dinero. Bueno, es verdad que obviamente hay contramodelos, pero casi todos perecen en el intento, perecen por su no adaptación a la norma y al orden social de su tiempo. De todas formas, también en la modernidad, en los diferentes autores que lees, en concreto, por ejemplo, con Henry James, también hay un elemento positivo en la modernidad, sobre todo en la idea de, frente a las sociedades tradicionales, sociedades arcaicas, el derecho a vivir una vida propia, ¿no? Y tú ahí analizas en un capítulo muy bonito, en Los embajadores, la contraposición entre Estados Unidos y Europa, con el caso de un joven que va de Estados Unidos a Europa, y en Europa, especialmente en París, encuentra la libertad, y cómo su madre le manda un embajador para que vuelva, ¿no? Esa contraposición entre un sitio donde la vida
está ya marcada y sería imposible separarse de ella, y una posibilidad completamente abierta como suponía París para un norteamericano de la época, ¿no? ¿Cómo analizas tú esta idea importante para la modernidad del derecho a vivir una vida propia independientemente de modelos tradicionales y moldes cerrados? Sí, bueno, es esa ambigüedad o esa cara y cruz a la que me refería antes. Se ha perdido algo, se ha perdido, por ejemplo, el entramado y la solidaridad familiar, lo que hay es desarraigo, pero la otra cara de esto es que, a diferencia de en otros momentos históricos, pues sí es posible que uno viva la vida que quiere, que uno viva su vida individual, aislada y atomizada. En el caso de la novela de James, la contraposición América-Europa tiene desde mi punto de vista sobre todo el carácter de crítica a una sociedad despótica, que en este caso es identificada con la Nueva Inglaterra americana. Y curiosamente, que sin embargo es por así decir el ejemplo máximo de la modernidad y del auge económico, etcétera, etcétera, y sin embargo Europa, que es visto como algo arcaico, antiguo, premoderno, medieval, etcétera, etcétera, pues es el espacio de libertad que es justamente una exigencia moderna. La misma exigencia que aparece en Mill en su escrito sobre la libertad, de que cada uno pueda desplegar sus diferencias individuales al margen de toda tradición y costumbre, que uno pueda construir su vida a su manera sin que nadie se lo impida, siempre y cuando él tampoco impida que los demás hagan lo mismo. Y justamente también América es un ejemplo de análisis, pero en otro sentido, en las novelas de Kafka que tratas, ¿no? Ahí en cambio está visto también la idea del individuo aislado, pero más el individuo aislado dentro de la multitud, ¿no? Y el individuo, digamos, como despersonalizado, individuo que ha perdido, que no tiene casa, que vive casi en una madriguera, ¿no? Entonces, ¿qué figura de América plantea Kafka en contraposición a esta figura anterior un poco de James, ¿no? Bueno, en esa novela América, como en otras, sí que es verdad que aparece el problema de la despersonalización, pero tal y como yo lo veo, la despersonalización no es tanto algo que lamentar, sino algo que confrontar y que asumir. Lo que aparece en esa novela de Kafka América es una especie de sucesión de situación arbitraria tras situación arbitraria, o sea, injusticia. Mientras que un ideal de justicia, es decir, de no arbitrariedad, pasa justamente por tratar a las personas como cualquiera, prescindiendo de sus rasgos individuales, idiosincrásicos. Por tanto, la despersonalización es un requisito para la justicia. Eso tiene que ver con el aspecto democrático que has dicho. Claro, que traten a todos igual significa que América, frente a la Europa jerarquizada, es un sitio de apertura, de individualismo, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, es una ventaja frente a la Europa más medieval, ¿no? Más de castas, más de estratos, ¿no? O sea, que esa despersonalización tiene el elemento de perder arraigo, pero también tiene el elemento de que permite la democracia, es decir, que permite, bueno, tú lo has dicho, la justicia, ¿no? Que permite que todos los hombres sean iguales, independientemente de su origen o de su riqueza o de su situación social, ¿no? Sí, pero lo curioso es que en la novela de Kafka ni siquiera en América parece posible encontrar ese trato igual y esa no arbitrariedad. Ni siquiera en Oklahoma, donde se producen círculos viciosos y absurdos. Por ello, no sé cuál es exactamente la ventaja de América en esa novela respecto a Europa, puesto que toda la acción sucede en América y lo que sucede es justamente eso. Sí, pero cuando Kafka cambia el escenario, digamos, quizá tuviera una cierta esperanza, ¿no? De que, así en plan como de Tocqueville, de que las cosas que no eran posibles en Europa quizá lo fueran en América, ¿no? Aunque al final, claro, la novela también es verdad que está inconclusa, pero que quizá allí había un campo, al contrario que en James, de apertura, que en Europa
en Centro Europa en aquella época estuviera más cerrada, ¿no? Sí, bueno, la arbitrariedad inicial es lo que motiva que el personaje vaya a América. En principio contará con la protección de un familiar, pero enseguida se percibe que esa protección no es tal protección y que tampoco hay familia y que está dejado a su suerte. Y en absoluto América es un lugar donde se cumplan sus deseos de libertad, si es que el protagonista los tiene. Sin embargo, ahí tú en la reflexión sobre Kafka, yo creo que das ahí alguna de las cosas que podrían ser como una especie de, como yo llamaba aquí, unos atisbos de esperanza, ¿no? La idea del escritor como arquitecto, ¿no? Como estructurador de la realidad. Y también, y eso además tendría una resonancia platónica, ¿no? Teniendo en cuenta Kafka, que estaba muy metido con la mística judía y tal. En cambio, esto platónico, la idea de que quizá el arte, la novela, el escritor pudiera iluminar desde fuera nuestra madriguera, el sitio donde vivimos, aportando una especie como de salida, ¿no? Igual un poco como la idea de la caverna, ¿no? Que hubiera una especie de luz que permitiera iluminar desde fuera la madriguera, ¿no? Curiosamente en Kafka ese atisbo de esperanza podía ser un poco paradójico. Bueno, no sé si es de esperanza o no, pero en cualquier caso me parece que es algo que va más allá únicamente de la lectura de Kafka, incluso tiene que ver con lo que hablábamos en el programa anterior respecto a la relación del bosque con el conocimiento. Si estamos en una madriguera o si estamos en un bosque, solo podemos saberlo en la medida en que salimos de ellos. En ese sentido, la salida que nos da pues los escritores o los filósofos, etcétera, no es realmente ninguna salida, no es otra salida que la luz de la salida, es decir, la comprensión y la asunción y el darse cuenta de dónde estamos y cómo estamos. Eso puede ser entendido como una esperanza, porque es, en cierto modo, una asunción, es un estar más allá de algo. Entonces no estamos a merced de los mecanismos de la madriguera cuando los reconocemos como tales. Entonces ya no operan de una manera soberana sobre nosotros, sino nosotros sobre ellos. Y luego también es interesante lo del escritor como arquitecto. Deleuze habla también, refiriéndose a Kafka, del escritor como agrimensor, ¿no? Como el que estructura, ¿no? la realidad en cierta manera. ¿Cómo lo ves tú, esta capacidad de organización, de estructuración de la realidad por la literatura y especialmente, bueno, por Kafka, claro? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, esa idea de la que hemos hablado ahora mismo, la del arquitecto o el maquetista, que es una idea de Hannah Arendt, entendido correctamente, porque el escritor no propone ningún mundo nuevo, sino que lo que hace es descubrir la constitución del único mundo que hay. Y eso quizás sea un mundo nuevo. El aclarar el mundo como un mundo no es otro mundo, en el sentido de una alternativa o un escape, sino que es otra manera, otra actitud de estar en el mundo en el que estamos. Sobre todo un cambio de actitud. Por eso el arquitecto en este sentido no construye, sino que más bien diagnostica, como hace Balzac, y desentraña y dibuja el plano del edificio que ya existe previamente. En ese sentido de el dibujante de el plano que corresponde al mundo, que no tenemos esos planos de antemano. Necesitamos un escritor que dibuje esos planos para nosotros, para entender cuál es la verdad de fondo que no aparece del mundo al que pertenecemos. Sí, y ya para concluir, yo creo que otro de los puntos que se ven, lo citas en la prima Beten de Balzac, pero también en Las mujeres de Defoe, ¿no? Esa idea de esos personajes que han sufrido mil penas, catástrofes, desilusiones, pero que a pesar de todo lo han hecho sin volverse por ello infames y mezquinos, ¿no? Es decir, que tú ahí presentas personajes que a pesar de todo son capaces de resistir a la adversidad sin venderse, ¿no? Sin hacerse justo infames, mezquinos, abyectos. Sí, bueno, eso da para mucho. Las novelas de Balzac hay muchas respuestas a la desgracia y la injusticia.
en la prima vez lo que ella interpreta como desgracia e injusticia se transforma en envidia, en mezquindad y en maldad. Pero tenemos otros ejemplos de figuras que en la comedia humana hacen de la desgracia sufrida una ocasión para el bien. Por ejemplo, el médico rural, que aprovecha esa circunstancia donde no va a poder realizar su propia felicidad para mejorar y proyectar el cambio radical de una zona que no era nada, y se va a un lugar pues mísero, donde toda la gente sufre enfermedades y muere, y lo transforma. O sea, ha hecho de su desgracia la ocasión de otra cosa. Hay muchos personajes y muchas actitudes. Pues lo dejamos aquí con esta apertura, ¿no?, hacia que no es obligado a convertirse en abyecto, y volviendo a recomendar pues la lectura de este libro espléndido que se llama Cuando los pájaros cantan en griego, de Aida Míguez, y publicado también hace muy pocos meses en El Punto de Vista Editores, también con una cuidada edición y bueno, una gran cantidad de autores. Muchas gracias. Gracias a ti.